Hola a todas y a todos. En nuestra clase de métodos de investigación en las artes vamos a mirar el tema de muralismo y street art en esta clase. El muralismo es una de las manifestaciones artísticas más antiguas de las que se tiene registro y a donde nos podemos remitir para ver los orígenes mismos del arte. Básicamente que los artistas de aquella época, sin ser conscientes de ello, simplemente lo que hacían era expresar su cotidianidad. Al principio estas grandes y medianas tribus nómadas lo que hacían era ir detrás de ciertos grupos animales o vegetales dependiendo del territorio y a lo largo del año y de todos los ciclos ellos iban transitando por diferentes lugares. Poco a poco fueron identificando algunos sitios muy importantes, algunas cuevas, donde ellos se refugiaban de toda esta gran naturaleza imponente que había en aquella época y básicamente que ellos reflejaban en su primer arte rupestre estas primeras manifestaciones artísticas en las cuales el individuo empezaba a dejar su huella en la tierra y lo podemos ver manifestado en gran cantidad de cuevas y sitios rupestres que hay alrededor del mundo donde básicamente los artistas dejaban la huella de su mano, ¿sí? Con pigmento alrededor, hacían digamos un negativo de la mano y así lograban de cierto modo inmortalizar su presencia y su paso por la tierra. Poco a poco estas tribus fueron complejizando sus niveles sociales, culturales. Estas sociedades se fueron complejizando cada vez mucho más hasta llegar a pasar de la mera representación de los animales y digamos toda la escena de caza y empezamos a ver que aparecen elementos mágicos en los cuales también el chamanismo empieza a permear todo este primer arte y empieza a haber todo un discurso del ritual de la caza en la cual básicamente que ellos lo que hacen es dominar al animal primero en arte y después pues obviamente ya una vez capturado el espíritu del animal pueden ellos ir a la caza. Las relaciones mágicas del muralismo antiguo son muy evidentes ya que a medida que se iban complejizando estas sociedades iban emergiendo unos nuevos símbolos y unos nuevos componentes de las obras que ellos creaban, obras colectivas. Había varias personas que se encargaban de hacer estos grandes muros y cada vez que cíclicamente, digamos, ya fuera en invierno o en verano, ellos tenían que volver a ese sitio. Poco a poco lo iban habitando y digamos que estos sitios muchas veces no solo nos cuentan la historia de un momento, sino nos pueden llegar a contar un fragmento de la historia hasta que de repente estas tribus no, por alguna razón, cambiaron sus hábitos y ya no volvieron a estos sitios y simplemente quedaron como un registro de la memoria histórica de la humanidad. Todo este arte antiguo tiene mucho que ver con el chamanismo, con los ritos de caza, básicamente que ellos pretendían cazar primero y entender a los animales y conocerlos a partir del dibujo, con una sensibilidad sorprendente. Podemos referirnos a las cuevas de Lascaux y de Altamira en el sur de Europa, al sur de Francia y España específicamente, y allí podemos ver la complejidad, la hermosura y la sensibilidad a la que llegaron estos artistas del pasado, que obviamente son anónimos, pero que dejaron su registro de miles y miles y miles de años, un testimonio que es muy importante para nosotros ahora. Al referirnos a la historia es muy importante ponernos en contexto y digamos que nosotros siempre le damos la lectura a las imágenes, pero no logramos poder viajar hacia ese momento y tal vez poder entender por qué ellos actuaban de esa manera. Básicamente que en ese momento la naturaleza era muy hostil y ellos, digamos que sobrevivir era muy complejo. Y básicamente que estos testimonios de vida lo que hacían era un poco grabar la presencia del ser humano por estas tierras y en sus inicios. También ha sido el muralismo una forma de comprenderse el ser humano a sí mismo, de entender sus procesos, ya sean sociales, ya sean religiosos y de supervivencia. A medida que las sociedades se han ido complejizando y se fueron complejizando, asimismo también el nivel de muralismo se fue transformando dependiendo cada contexto y cada acontecer histórico. Así que podemos ver en el arte antiguo cómo se fue, digamos, trayendo toda esta influencia del arte rupestre y se fue transformando. Cuando ya se empezó a crear la arquitectura, el muralismo empezó a jugar un papel muy importante
en la creación de los espacios y de todo el imaginario popular y colectivo de cada época. En las diferentes primeras sociedades organizadas que hubo alrededor de la tierra, ya sea en Babilonia, en Asiria, en Egipto, ya sean los mayas, ya sea en Asia, sea en todos los continentes, las primeras grandes culturas que empezaron a emerger siempre estaban acompañadas y tenían un lenguaje de muralismo, el cual básicamente que mostraba todas las costumbres cotidianas de aquellas épocas, también sus creencias religiosas, políticas, sociales. El muralismo siempre ha sido un arma de propaganda de cada una de las diferentes culturas y lo sigue siendo, digamos, actualmente, aunque de otras maneras, porque lógicamente que la comunicación también va cambiando a medida que se va complejizando las relaciones de los seres humanos. Ya hemos llegado a un punto de la globalización donde la influencia de un lado la podemos ver en el otro, y realmente que ya se está construyendo es todo un conocimiento global. En aquella época se construía conocimiento de manera sectorizada, digamos, culturas grandes iban creciendo a partir del arte, y el arte se convierte en un gran testimonio y tal vez en muchas veces el único capaz de contarnos cómo pudo llegar a ser la filosofía y el pensamiento de determinada época y de determinada cultura. Aquí es donde los murales, digamos, nosotros rescatamos toda esta historia y tratamos de interpretarla, investigando muchísimo sobre esos lugares y tratando de ponernos en contexto para poder leer las imágenes que representan determinada época. En la tradición europea nosotros podemos ver cómo a la par de las diferentes épocas artísticas y periodos, el muralismo se manifestaba de forma diferente, ¿sí? Digamos, en la Edad Media se manifestaba más hacia el interior de las abadías, de los monasterios, era más una información de cierto modo críptica, pero existía. Ya con la época del Renacimiento vino toda esta apertura, el apoyo a las artes, vino Miguel Ángel, vinieron los grandes murales, las grandes iglesias. Digamos que el muralismo se fue transformando y se fue adaptando a su tiempo, ¿no? A la lógica de su tiempo. En esta medida podemos hacerle un seguimiento a la evolución del muralismo, no solo en Occidente, sino en el resto de culturas del mundo, porque normalmente nosotros hablamos de Edad Media, de Renacimiento, y partimos básicamente del centro, que fue Europa, que vino siendo el precursor de lo que es el mundo occidental. Pero es importante tener en cuenta que Europa era simplemente una parte del planeta y que en el resto de lugares donde ya habían culturas muy avanzadas se estaba llevando también un nivel que no era realmente igual ni similar a lo que pasaba en Europa. Cada lugar y cada territorio tenía sus propias dinámicas evolutivas, y asimismo el arte obviamente acompañaba todos estos procesos históricos. Naturalmente el muralismo evolucionó con cada una de las vanguardias artísticas a su manera, y traído a la modernidad, para comenzar el siglo XX, la Revolución Mexicana planteó un ítem muy importante y un hito histórico antes y después para la historia no solo de ese país, sino de toda Latinoamérica. Allí el muralismo tuvo una influencia muy grande, porque empezó a resaltar todos estos valores nacionalistas indígenas, empezó a rescatar toda una identidad nacional, a la par del proceso político revolucionario, naturalmente apoyado por los políticos y las personas que estaban en el poder. En ese tiempo Vasconcelos, quien fue el secretario de Educación y uno de los grandes visionarios que hubo en México para poder propagar toda esta información que nacía a partir del muralismo y la apropiación de los grandes edificios públicos. Esto fue una política de Estado, y poco a poco se fue creando todo este imaginario popular colectivo que nos habla de la nacionalidad y los valores mexicanos. Dentro de los artistas más destacados del muralismo mexicano encontramos a David Siqueiros, a José Clemente Orozco y a Diego Rivera. Estos, digamos, que son los tres grandes exponentes del muralismo mexicano, y detrás de ellos vienen una gran cantidad de artistas que de cierto modo tomaron los relevos históricos de aquella época y lo transformaron y lo adaptaron a su tiempo. El interés básico de estos artistas en esta época era democratizar el conocimiento y hacer el arte asequible al pueblo, ya que el arte, digamos, europeo y occidental tenía de cierto modo este sesgo en el cual no incluía a la mayoría de la población. Lo que hicieron los muralistas mexicanos
fue tomar el arte desde una actitud política y desde allí ejercer su creatividad y su creación en increíbles murales que nos hablan acerca de la modernidad, de la máquina, de todo el contexto histórico de esta época, convirtiéndose en un documento histórico que es imprescindible para narrar la historia de esa nación. Naturalmente que el muralismo mexicano fue tan fuerte y la revolución también influyó a nivel en toda Latinoamérica. En Colombia tuvimos un movimiento que se inspiró y que fue altamente influenciado por toda la movida del muralismo mexicano en esta época de los años 20, 30 y 40 durante el siglo XX. Aquí en Colombia a este grupo se le denominó los Bachué, y este grupo de artistas lo que hacían era buscar, mirar de nuevo al pasado indígena para poder buscar una identidad nacional. En aquella época también estaba Marta Traba, esta historiadora del arte extranjera que llegó a nuestro país y aquí empezó a ejercer su carrera como historiadora y a llevarla a otro nivel dentro del imaginario colombiano. También ella es muy importante como historiadora y hace parte de la historia del arte moderno en nuestro país. Ella básicamente hizo una crítica muy dura y muy mordaz a este grupo de los indigenistas. De cierto modo ella los frenó históricamente, pero eso no hizo que ellos también dejaran un legado, no al nivel como se dejó en México de estos grandes murales. Sí hay vestigios en las capitales de este movimiento, pero básicamente se desarrolló más hacia el interior de los talleres de los artistas, pero mantiene todo este espíritu de lo indígena, de buscar las raíces del nacionalismo y de una manera de encontrar una identidad en el pasado. El arte mural es un arte bastante extenso y con una historia, como se han podido dar cuenta, bastante compleja, que siempre ha ido a la par de los procesos de formación y creación artística de cada tiempo. En la contemporaneidad, obviamente, el arte y el muralismo específicamente adquieren unas características muy particulares. El muralismo contemporáneo tiene sus propias características debido a que obedece a un contexto específico. En la actualidad, nosotros tenemos una gran cantidad de tecnologías y conceptos del arte que hacen que el muralismo tenga unas características específicas en nuestro tiempo. Es importante tener en cuenta que la mayoría de estos proyectos tienen una escala y una dimensión muy enorme, por lo cual necesitan habitualmente todo un equipo de trabajo detrás que respalde la creación de estos grandes espacios y grandes murales. Mucha de esta actividad muralista y de street art tiene que ver también con lo ilegal, con transgredir la norma, con apropiarse del espacio público, con ver la oportunidad en los lugares, digamos la huella o el vestigio que puede llegar a ver en una pared, y partir de eso para crear un mural. Hay una gran cantidad de códigos que obedecen a nuestra época que hacen que el muralismo contemporáneo sea muy particular. El muralismo es un arte que se ha generalizado muchísimo dentro de la sociedad. Hay algunos artistas más sobresalientes que otros, pero la movida realmente está muy grande. Hay mucha gente trabajando en muralismo por la característica principal de este, que es estar relacionado todo el tiempo con las personas, con el espacio público, con poder contar historias para el general de la sociedad y no de pronto guardarse solamente en un estudio, sino de cierto modo democratizar el conocimiento a partir de la imagen, que es un lenguaje universal. Vamos a tocar algunos artistas del mural. Es imposible tocarlos todos porque realmente son muy extensos y todo el tiempo digamos que está saliendo gente nueva en el medio, pero sí hay unos referentes contemporáneos que es importante revisarlos para armarnos una idea general del panorama y de cómo la globalización y la tecnología han hecho que el muralismo en el fondo sea un lenguaje que se manifieste de diversas maneras, pero que a nivel mundial sea un movimiento muy fuerte y muy potente. Vamos a hablar de Banksy. En este caso, él es un artista inglés, el cual hizo sus primeros inicios y su primer acercamiento al arte de forma ilegal, digamos como un juego, como la forma de apropiarse el espacio público, de hacer una denuncia sutil. Digamos que estos artistas del muralismo básicamente que lo que hacen es empezar a permear todos estos espacios públicos y a apropiárselos. De cierta manera ponen su marca, reproducen una imagen,
usan mucho la serialidad, también el stencil, digamos que tiene que ser una técnica también de cierto modo rápida, aunque el muralismo puede llegar a ser muy complejo, también pueden ser acciones poéticas muy sencillas, grafitis muy pequeños. Por ejemplo, Banksy se fija mucho en los detalles, en la historia que ya tienen los lugares, en una mancha, y parte del error para poder empezar a construir todo su imaginario y su propuesta visual. Banksy es un proyecto muy interesante, hay una gran cantidad de mitos alrededor del personaje, porque digamos que no ha querido mostrar su identidad, porque esto se relaciona con lo ilegal o no, pero una de las características del muralismo y estos muralistas contemporáneos es que digamos que ellos empiezan, se hacen en la calle, poco a poco empiezan a crear una imagen propia y empieza a ser reconocible el estilo de estos artistas, poco a poco empiezan a entrar dentro de los circuitos institucionales y de las galerías y empiezan a hacer un trabajo simultáneo entre la calle, lo público y también el espacio de las galerías, los museos y los sitios expositivos. Esto digamos que crea una gran serie de críticas y tensiones, pone sobre la mesa la idea de que el muralismo es democrático, de que la idea es que las personas puedan acceder al arte, hacer mucho de este arte contiene grandes denuncias públicas y políticas, mucha sátira. Entonces, digamos que aquí esta serie de tensiones empiezan a jugar entre la complacencia con el mercado del arte, pero al mismo tiempo se hace una crítica social. Digamos que como proyecto da para mucho que hablar. A mí personalmente me parece muy interesante y me parece una propuesta exitosa, precisamente porque es exitosa a nivel de lo público, está generando un impacto social, está generando cuestionamientos y reflexiones en la sociedad, y a la par está funcionando como un proyecto dentro de las instituciones artísticas que, aunque digamos tengan mucho que cuestionarse, básicamente que entrar a esos circuitos es todo un reto, y estos artistas logran manejar estos dos espacios, y esta es una de las grandes características del muralismo contemporáneo, y es la apropiación de estos dos espacios. No solo se quedan en la calle, sino que empiezan a trasladarse también a los espacios museísticos, empiezan a capturar todo el proceso de estos murales, porque mucho de este trabajo resulta efímero, puede que dure un mes, 5 días, digamos, obedece a otra naturaleza diferente a, por ejemplo, las obras de arte que están hechas para preservarse mucho tiempo. Dentro del muralismo contemporáneo es muy importante el registro fotográfico y en video, porque es lo que va a dar cuenta de que se hizo esta intervención en el espacio público. El buen registro es muy importante porque esos artistas básicamente que registran ese trabajo y lo llevan a sus plataformas sociales, y de allí empiezan a mostrar ese contenido. También empiezan a reproducirlo en técnicas seriadas, ya sea como serigrafía, como grabado, como linografía, etc. Y a partir de esto empiezan ellos a multiplicar esta imagen de una manera exponencial, y empieza a introducirse y a permearse en todos los rincones y el imaginario de la sociedad moderna y contemporánea. Básicamente que en el muralismo hay una tendencia a desarrollar un estilo. Nosotros podemos entender y conocer ya un Banksy porque ha sido una conformación. Yo creo que para llegar a lo sencillo que podría verse este trabajo de este artista, realmente detrás hay todo un proceso de conformación, de formación y también de arriesgarse y de creer en uno mismo, porque el muralismo es un arte muy exigente, realmente que físicamente es muy exigente porque involucra el cuerpo, las dimensiones son enormes y muchas veces no compensa el valor que le da dentro de la sociedad a lo que realmente vale un trabajo de un muralista. Hay sociedades donde el arte, digamos que tiene una influencia mayor y hay una conciencia más grande de este, y allí muchas veces los grandes muralistas tienen que migrar a estas plataformas para que su trabajo realmente sea valorado, porque un buen mural realmente que vale muchísimo dinero por todas las condiciones que implica, de meteorológicas, de logística, realmente es una gran empresa hacer mural, todo el dinero que hay detrás para poder adquirir las pinturas, poder valerse también de las herramientas tecnológicas para proyectar estas grandes imágenes, ya que básicamente no podrían crearse a partir de un boceto, sino que simplemente tienen que llevarse al sitio una idea ya predeterminada, pensarse un mural para el sitio y proyectarlo y empezar a construirlo. Realmente son procesos muy complejos. El muralismo es un arte que yo admiro muchísimo, precisamente
por el desgaste y digamos que toda la logística que implica hacer un mural de buena calidad y que realmente se quede en el imaginario colectivo. Realmente cada artista va desarrollando sus propios procedimientos y su propia forma de acercarse a la imagen, aunque siempre es muy importante el contexto al que pertenece. Banksy es inglés, ya digamos si queremos venirnos a un referente contemporáneo latinoamericano, podemos mirar al muralista Eduardo Cobra, quien trabaja estos murales de grandes dimensiones en donde él empieza a coger elementos de la cotidianidad, imágenes de personajes, de escenas, y los complejiza en la escala cromática a un nivel de unas dimensiones que obviamente impactan en las personas. Él trabaja mucho a partir de la teoría del color en sí mismo, casi que de los colores puros, y empieza a complejizar imágenes figurativas a partir de la superposición de planos y de códigos que empiezan a crear un estilo particular, el cual hace que nosotros podamos reconocer el trabajo de este artista fácilmente. Os Gemelos también son otro colectivo de artistas de Brasil, específicamente de la ciudad de Sao Paulo, quienes también tienen una propuesta muy contundente y empiezan a manifestar su arte alrededor del mundo. Ellos manejan una gráfica muy ligada al diseño precisamente y crean estos seres y estos personajes de caricatura de piel amarilla, los cuales empiezan a reflejar de cierto modo una crítica social porque empiezan a representar escenas de personajes de la calle, de escenas cotidianas, así que digamos que lo llevan a la caricatura, pero básicamente que detrás hay un fondo y un gran contenido social. En España también está el muralista Arix, quien él nació en California, pero digamos que desarrolló gran parte de su trabajo desde Valencia y el resto del mundo. Él trabaja colores desaturados en la mayoría de sus composiciones, así que esto ya le da, digamos, una marca, un estilo, el cual uno puede llegar a reconocer. Trabaja muchísimo la figura humana, ya sea de forma sólida o el esqueleto, y digamos que trabaja muchísimo estos oscuros y estos huecos que le puede dar la estructura del esqueleto, la estructura ósea, para poder crear composiciones enormes donde realmente nosotros nos vemos sobrecogidos frente a esas imágenes. Este artista también trabaja desde su taller en formatos grandes, imágenes seriadas, pero logra mantener un equilibrio entre el taller y la calle. La mayoría de sus temas son melancólicos y son tristes, y esto lo podemos reflejar de cierto modo ver reflejado en los colores que usa. Realmente que siempre digamos que una idea puede estar respaldada por la naturaleza de la técnica, la cual le imprime también una fuerza al concepto que trabaja. En este caso el artista trabaja el tema de la melancolía y temas también acerca de la condición de la tristeza. En Colombia podemos ver artistas muralistas de la talla de Guache. Él es un artista boyacense, el cual realmente que si vemos la esencia de su trabajo está muy inspirado en el muralismo mexicano. Obviamente lo trae su idea de identidad nacional colombiana. Él trabaja mucho la simbología de los pueblos indígenas, rescatando todas las tradiciones y enalteciendo de cierto modo toda esta gran cantidad de diversidad que hace que nuestro país sea un importante referente en el mundo a nivel de variedad y de diversidad. Este artista resalta a partir de composiciones complejas y digamos que también es muy similar a Cobra. Trabaja mucho el contraste del color en sí mismo, el color puro, ya sean primarios, secundarios o terciarios, pero podemos ver esa fuerza del color y también el gran uso de planos para poder ejecutar estas grandes composiciones sobre las paredes y complejizarlas a partir de planos de colores. Este artista busca toda esta iconografía indígena, amazónica, andina, y la traduce, digamos, a un lenguaje contemporáneo, ya que él básicamente que lo que hace es ser un traductor y una especie de mediador entre las culturas y la sociedad contemporánea, lo que nos muestra a través de sus trabajos que realmente nos sobrecogen y nos invitan a pensar sobre términos como la identidad, la memoria y la historia. Asimismo, la historia de estos artistas es realmente muy amplia y hay una gran cantidad de artistas emergentes que es imposible llegar, digamos, a nombrarlos a todos, pero sí es importante que a partir de estas figuras icónicas que sobresalen en el muralismo contemporáneo
podamos hacernos una idea de las características que implica hacer mural en el tiempo actual. Hay unas características comunes a toda la movida del muralismo en general, y es básicamente que la imagen se proyecta hacia un público mucho más amplio. Realmente estos artistas lo que buscan es un vínculo más directo con la sociedad y con los fenómenos culturales. También buscan influenciar de cierto modo con su mirada a el colectivo de una forma mucho más amplia, y esto se puede ver reflejado en los espacios que ellos eligen para construir sus composiciones, ya que muchas veces son espacios icónicos de las grandes ciudades, grandes avenidas, donde realmente estas imágenes van a tener un impacto muy profundo dentro de la sociedad y van a calar en el imaginario del contexto de la ciudad y de los lugares donde están escritos y pintados. Hay muchos dilemas, digamos, dentro del muralismo contemporáneo, porque como ustedes saben hay una parte de los muralistas que desdeñan de cierto modo las instituciones y los circuitos tradicionales del arte, pero yo creo que lo que hay que aprender es a manejar digamos, estas dos fuerzas y estas dos relaciones, porque realmente que todo dentro del arte es complementario. También para poder crearse un nombre, digamos que hay que entrar dentro de los circuitos, pero para poder impactar más, por ejemplo, dentro de la sociedad como tal en general, el muralismo viene siendo una herramienta muy potente, porque va calando dentro del imaginario. Realmente el artista se apropia de los espacios públicos y asimismo de la conciencia pública, del pensamiento público y del imaginario colectivo. El muralismo nos plantea escenarios muy interesantes, ya que, por ejemplo, como lo podemos ver reflejado en Banksy, no necesita tampoco ser de grandes dimensiones. Realmente que el muralismo tiene mucho que ver con la pintura de instalación y con el dibujo expandido, ya que nosotros podemos hacer pequeñas acciones poéticas que intervengan en un espacio público, ¿sí? Y esto ya va a hacer que tenga esa connotación de street art o de muralismo. Así que nosotros podemos empezar, como hicieron ellos, con pequeñas acciones, pequeñas intervenciones, y poco a poco ir encontrando un lenguaje personal e ir complejizando estas propuestas a partir de la búsqueda de esa esencia personal que trae cada uno, y que esto se vea manifestado en nuestras creaciones y en nuestras propuestas visuales. Así que gracias por compartir conmigo este espacio para hablar sobre muralismo. Espero que les haya sido de provecho y nos vemos en la siguiente clase para seguir hablando acerca de los diferentes métodos contemporáneos de investigación y de creación en las artes plásticas y visuales.